Bien, estamos de regreso y bueno, hablar sobre las causas de la enfermedad crónica de los riñones yo creo que es básico porque es lo que nos interesa, aprender y saber, por ejemplo, cómo evitar o cómo eliminar esas causas donde normalmente pues la persona tiene toda la posibilidad de cambiar sus hábitos, de tomar estas recomendaciones y frenar en todo caso un problema de riñón que esté apenas apareciendo. No se diga en los niños o en los bebés porque obviamente hay formas también de detectarlo y diagnosticarlo oportunamente. Bueno, y para ello pues vamos a hablar justamente primero en la infancia, doctora. Entonces hablábamos qué hay de avances que, por ejemplo, sé que ahora inclusive en el vientre materno ya se puede empezar a hacer algún tipo de intervención, de identificación e intervención y correctiva también. Y obviamente pues ya lo que es la parte de la infancia y hasta la adolescencia, ¿sí nos puedes comentar? Sí, claro que sí. Bueno, afortunadamente cada vez contamos con más tecnología. Es muy importante la detección oportuna prenatal para poder frenar o corregir algo cuando ya tenemos al bebé recién nacido. Ahorita contamos mucho con los ultrasonidos estructurales, ya hasta 4D, ya está muy avanzado, y eso nos permite ver las características de cada órgano, desde arriba hasta abajo van viendo, y entre ellos pasan a valorar lo que son riñones, sí se pueden valorar lo que son ureteros, que son los conductos que conectan los riñones hacia la vejiga, se puede ver vejiga y se puede ver la uretra, que es por donde ya finalmente sale la pipí. Cuando en alguno de esos trayectos encontramos alteraciones, obviamente lo que comentaba, entre más pequeño esté el feto, sabemos que van a ser mayores los estragos, porque es un órgano en formación. Correcto. Entonces es más complicada la enfermedad, pero ya se puede detectar a tiempo. La mayoría de las situaciones que se intervienen in útero, en México al menos, son de cuestión neurológica, pero cuando son de cuestión renal, que ya sabemos que trae obstruidos los dos riñones, que trae valvas de uretra posterior, que trae alguna otra alteración el bebé, desde el momento en que nace se inicia el abordaje y se hace la intervención correspondiente, que en la mayoría tiende a ser quirúrgico. Se hace la corrección oportuna y entonces ya se hace el seguimiento de la cuestión urológica, nefrológica, y pues tratamos de frenar lo más que se pueda la enfermedad renal terminal. Claro. Dentro de las principales causas, ¿cuál sería la más común que digamos se puede ya detectar a través de un ultrasonido y que se puede inclusive ya abordar? Las malformaciones. Malformaciones. Las malformaciones congénitas, entre ellas riñón en herradura, alguna ectasia, alguna dilatación, alguna estenosis, valvas de uretra posterior, tumoraciones incluso en riñón también se observan. Otras de las causas son quistes en riñón, que también son visibles de manera prenatal, claro. También ya los quistes en riñón. Otra situación son riñones pequeños o que no haya los riñones, que no se haya formado uno de los riñones, agenesia renal, puede ser de un riñón o del otro o de los dos, que es rarísimo. Correcto. Pero ya se puede, todo eso ya se puede detectar de manera prenatal. Qué maravilla. Y vamos ahora con el adulto, doctor. Entonces, las causas, y más o menos decíamos ya la edad, pues más o menos la comenta que no hay edad en su momento, porque puede ser que inclusive ya desde niños ya traigan ese problema, pero en la edad adulta, ¿cuál sería, digamos, las principales causas y que de cierta forma, pues un adulto que ya razona, ¿no? Puede cambiar ese tipo de situaciones y que ponga de su granito de arena, pues, para evitar que el riñón se siga dañando, ¿no? Pues la principal causa es diabetes. Diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo. La segunda causa es hipertensión arterial, también en México y en el mundo. Y en nuestro país la tercera causa son las glomerulopatías. Glomerulopatías que son enfermedades de una zona en específico que se llama glomérulo dentro del riñón a nivel, estamos hablando a nivel microscópico, que son las que más afectan a los jóvenes, en especial, adolescentes, jóvenes en la juventud inicial, no sé cómo lo dirían los pediatras, ya cuando pasan 20 años, ya llegan a la madurez, todavía las glomerulopatías son la principal causa en jóvenes, pero hablando en términos globales es diabetes, hipertensión, glomerulopatías. La cuarta causa es uropatía obstructiva, todo lo que se obstruye a la vía urinaria y que daña por reflujo a la función renal. Y en nuestro país la quinta causa es la poliquistosis renal o enfermedad renal poliquística autosómico dominante. No confundir con los quistes simples o los quistes de inclusión que aparecen por la edad.
La enfermedad renal poliquística es una enfermedad renal que aparece, los que la van a tener a los 30 años ya la desarrollaron. Después de los 30 años difícilmente va a ser renal poliquística autosómico dominante. Esas son las principales causas en nuestro país. En el mundo es casi lo mismo. En Estados Unidos se invierte nada más poliquistosis por uropatía obstructiva. Poliquistosis está en cuarto lugar, la uropatía obstructiva está en quinto lugar, y de la uropatía obstructiva, pues la más común, pues es la próstata. Hipertrofia prostática benigna. Un llamado ahí para que los hombres pues vayamos llegando a la edad, pues hacer el chequeo, ¿no? El chequeo masculino, estamos acostumbrados al chequeo de la mujer. Cierto. Pero olvidamos también que el hombre también tiene que ir. Esa es la eterna lucha con el hombre, ¿no? Con la cuestión prostática. Pero bueno, ese sería otro tema que en su momento podríamos ver. Perdón, si es frecuente en el caso de cuando hay una prostatitis, ¿sí es posible o frecuente más bien que se dañen los riñones por ese reflujo? Súper frecuente. Sí. De hecho, es muy común que lleguen de hecho, pueden hacer daño crónico y pueden hacer daño agudo. O pueden hacer daño crónico agudizado. El crónico es el que ya tiene más de 3 meses, el agudo es el que no tenía daño y se dañó. Y los que ya tienen daño renal y de repente se tapan, sobre todo los que hacen... Es muy común que lleguen a urgencias personas que les va avisando la vía urinaria, ¿no? Empiezan a tener molestias urinarias, van dejando de orinar, el chorro va perdiendo fuerza, empiezan a gotear, se empieza a cortar la orina, hay quienes pujan para poder orinar cuando orinar debería ser una situación placentera, ¿no? Sí, claro. Entonces no tendría uno por qué sufrir. Los adultos mayores, hombres, muchos de ellos ya comienzan con problemas, pero por pena no dicen hasta que se tapan por completo. Y a veces duran 2 o 3 días sin orinar y van hasta que la vejiga está a punto de reventar y se dañan, o sea, llegan con elevación de azoados, entre paréntesis, urea y creatinina bastante elevados, que muchas veces no resuelven con solamente la permeabilización de la vía urinaria, sino que a veces hay que meterlos a una terapia sustitutiva de manera urgente. Algunos se recuperan, otros no, otros ya pueden quedar dependientes de terapia sustitutiva de hemodiálisis o diálisis, ¿no? ¿Ibas a comentar algo más? Sí, quería abundar un poco sobre la terminología. Tradicionalmente a esta enfermedad se le llamaba insuficiencia renal crónica. Actualmente ya ese término queda, la insuficiencia renal crónica como tal queda nada más para los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Y en global se llama enfermedad renal crónica y tiene 5 grados, 5 etapas ya definidas por las guías CADIGO. Entonces se deja el término insuficiencia renal crónica para los estadios 4 y 5, que un estadio 4 es o prediálisis, es una función renal que va de 29 a 15 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular en personas diabéticas y de 15 a 10 en no diabéticas. Y el estadio 5, un estadio terminal, no me gusta mucho este término, pero pues en Estados Unidos se llama, es menos de 15 de tasa de filtración glomerular para diabéticos y menos de 10 para no diabéticos. Esos son los 2 grados donde se llama insuficiencia. Todo el espectro global es esta enfermedad renal crónica. Y es importante hacer la definición porque pues el grueso de la población lo tenemos en enfermedad renal crónica en estadios iniciales, algunos con alteraciones estructurales que ya duraron más de 3 meses, otros con alteraciones en la función, pero no da síntomas. Lo más importante es que en la gran mayoría no da síntomas hasta que llega en una etapa de insuficiencia, cuando ya no se puede hacer gran cosa, ¿no? Qué bueno que comentas esto, porque ahorita precisamente escuchando ambas partes y en ambas etapas de cualquier ser humano, pues entra el punto de la prevención. Y hace un momento platicábamos acerca de que no hay cultura de prevención. Les comento que durante muchos años nosotros nos dedicamos de lleno nada más a la prevención, pero vimos que no había la cultura. Las personas no quieren gastar, entre comillas, por hacerse un examen preventivo. Ya no digamos los hombres, sino de sangre, de todo, ¿no? Y de alguna forma también, pues, el problema que hay en las instituciones públicas es que esa saturación, pues creo que también lo de la prevención ya no lo tienen desarrollado porque por falta de capacidad personal. No sé qué puede hacer, pero el caso es que se ha deteriorado mucho todo lo que es el famoso Prevenims y eso pues no ha funcionado. Finalmente, pues creo que aquí tenemos esa situación que nosotros como medio de comunicación especializado en salud queremos educar y queremos darle la información una y otra vez a la población
para que reconozcan ellos mismos en qué momento, porque bueno, si fuera un dolor sabemos que todo el mundo corre al doctor, ¿no? Pero ya este tipo de situaciones asintomáticas o que no se sabe, porque luego también el mexicano es muy dado a decir, ha de ser por esto, es que comí tal cosa, es que comen mucho chile, es que toman mucha Coca-Cola. El caso es que no se checan, ¿no? Y finalmente es darle la vuelta a lo mismo. ¿Cómo poder hacer, sin la dependencia de las instituciones públicas, cómo hacer un buen programa preventivo, además de la información que damos en el programa, para la población en las dos etapas, niños y ya también en adultos? Yo creo que la prevención es indispensable o la conducta preventiva en la población pediátrica. Empezando de que todo papá que tenga a su bebé recién nacido debe de llevar a consulta a su hijo para control de niño sano, peso y talla y desarrollo claro, sí, cerebral. Empezando por ahí, porque en la manera en que yo vaya llevando a mi hijo a las consultas y empiece con algún grado de detección o ya se detuvo el peso, ya se detuvo talla, ya presentó alguna alteración, nos vamos a poder dar cuenta de que algo ya está fallando. Claro, sí. Una vez, como puro parte de seguimiento o control de niño sano, a los niños se les piden exámenes de laboratorio cada cierto tiempo. Generalmente yo lo pido al año y a partir de ahí vamos viendo si todo está bien o si yo ya encuentro alguna alteración. Al año de edad yo ya sabía que había algo, yo sabía que ya estaba bien y a los 2, 3 años ya presentó algo, entonces ya nos vamos a ir de a partir de cuando empezó esa situación. No nada más de la cuestión renal, la prevención tiene que ser oftalmológica, tiene que haber tamices auditivos, tiene que haber cardíacos, el tamiz metabólico, son muchas partes de la prevención, pero ya enfocándonos a cuestión renal, parte del seguimiento del control de niño sano. Una vez que ya encontramos alteraciones o el pediatra encuentra alteraciones en que ya orina menos, los pañales son menos pesados, el niño está más irritable, vomita, tiene alguna alteración, come menos, come más, no tolera la vía oral, entonces ya empezamos a hacer la pesquisa y la detección oportuna desde que está muy pequeñito el bebé. Tristemente pasa que cuando nos llegan a nosotros las enfermedades renales crónicas, estadios 4, 5 o ya para iniciar, o urgencias dialíticas inclusive, la mayoría son adolescentes y ya llegan cuando el cuerpo ya colapsó. La gran mayoría, así como en la población adulta, la gran mayoría son silientes, no dan síntomas que nosotros podamos percibir porque da cansancio, dolores de cabeza, mal rendimiento escolar, molestias mala concentración, náuseas. El niño, muchas veces un niño de 1 año no te sabe decir no quiero, traigo náuseas, no te sabe decir qué es lo que tiene. Y en general la enfermedad renal crónica no duele. Hay solo pocas patologías, al menos en la población pediátrica, que son dolorosas. Piedras en riñón, infecciones en riñón, las pielonefritis, eso sí es doloroso y te puedes detectar de manera inmediata porque algo está pasando. Pero mientras el deterioro sea lento, no nos vamos a dar cuenta porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esos cambios. Y entonces, así como en los adultos vemos gente con 500 de glucosa como si nada, también en la población pediátrica podemos ver niños con presiones arteriales altísimas y como si nada. Como si nada. Híjole, qué riesgoso. Vamos al corte, doctor, si me permite, si de regreso vemos ahora sí lo que puede ser la sintomatología o signos y síntomas para el adulto. ¿Te parece bien? Claro que sí. ¿Sale? Entonces, vamos al corte y regresamos y bueno, le tenemos por ahí también una gran promoción para una detección oportuna de esto. Estamos haciendo un esfuerzo junto con los médicos que están aquí presentes y vamos a hablar de una clínica que también está súper bien preparada para que la calidad de vida que pueda tener una persona que ya necesita de hemodiálisis, le vamos a ofrecer también algo muy especial. Entonces vamos al corte y regresamos.